Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüit, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, somos Jorge y Yolima y hoy estamos con ustedes en nuestro tiempo devocional La Biblia en casa en el libro de Lucas. Bueno, les recordamos que estamos usando la cartilla de preguntas y respuestas en la parte de textos narrativos en la página número 2. Así que acompáñennos en este tiempo, el cual vamos a poner en manos del Señor y vamos a iniciar con una oración. Oremos. Papá, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú, a pesar de que todavía no podemos reunirnos físicamente, nos permites por estos medios utilizar, seguir viviendo como iglesia, Señor. Queremos pedir tu guía, Señor, tu orientación en este tiempo de estudio devocional, que seas tú tomando el control, que seas tú dirigiendo, Señor, este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía, vamos a estar acompañando hoy el tiempo devocional en Lucas capítulo 12, versículos 35 al 48. Vamos a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 35: manténganse listos, con la ropa ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa y hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: donde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo, dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar: mi señor tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse? El señor de ese siervo volverá en el día que el siervo menos lo espere, a la hora menos pensada, y entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá más. Así dijo la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a dar unos 2 minuticos para que volvamos a leer este texto y podamos continuar con el tiempo devocional.
Vamos, o empezamos más bien con la parte de observar. En esta parte de observar vamos a mirar qué nos dice el texto a través de unas preguntas. Así que comencemos. ¿Dónde y en qué tiempo sucede la historia? ¿Cuáles conocimientos tenemos acerca de este lugar? Pues a ver, Jesús, sabemos que a él le quedan pocas semanas para el cumplimiento de su propósito. En el versículo 51 del capítulo 9 nos dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mientras le daba las últimas enseñanzas y las instrucciones a sus discípulos, la multitud lo observaba y llegaba de todas las direcciones. Podemos asumir entonces que esto ocurre camino a Jerusalén. Ahora, si observamos los mismos relatos en el Evangelio de Mateo, se ubica a Jesús y sus apóstoles en la región de Magdala, en la costa del mar de Galilea. Adicionalmente, los evangelios y en especial Lucas nos dejan ver que Jesús evitaba sitios turísticos y de moda como por ejemplo Tiberias. Él prefería las comunidades agrícolas y las aldeas de pescadores que estaban agrupadas alrededor del mar de Galilea y allí atendían las necesidades de la gente que tenía los menos recursos económicos. ¿Quiénes son las personas que participan en esta historia? Pues en esta historia podemos ver que participan Jesús y los discípulos. ¿Quién dice qué y a quién se lo dice? Jesús le está enseñando a los discípulos y lo está haciendo a través de parábolas. En este caso, parábolas sobre mantenerse como siervos diligentes, preparados, alertas y cuál es su recompensa. Y esto lo hace en contraste con lo que le esperaría a un siervo infiel. ¿Qué características tienen las personas que participan, es decir, Jesús y los discípulos? Bueno, yo voy a decir algunas de Jesús. Jesús sabe que le queda poco tiempo para capacitar y para enviar a sus discípulos a cumplir la gran comisión. Todas las circunstancias de su vida aumentan en intensidad. Las trampas de los fariseos, las preguntas tramposas y malintencionadas para hacerlo equivocar, todas esas etapas tienen mayor nivel de intensidad. Bueno, de los discípulos tenemos estas características. Ellos desde el inicio de la vida pública de Jesús fueron llamados y ellos aceptaron este llamado. Llevaban ya bastante tiempo, alrededor de 3 años, acompañando y recibiendo sus enseñanzas. Fueron testigos de señales milagrosas de Jesús. Bueno, continuando con las preguntas, ¿cómo actúan y reaccionan las personas? Bueno, miremos cómo actúa Jesús. A pesar de que aumentaba el número de seguidores, también aumenta el número de opositores y de persecutores. Ante esto, él enfatizó el costo de su misión y también el costo de seguirlo. Ese costo tendría que pagarlo cualquier persona que quisiera continuar en ese ministerio. Los discípulos escuchaban con mucha atención, observaban las enseñanzas y obedecían lo que Jesús les estaba enseñando. Además, hacían preguntas. Bueno, ¿cuál es la relación entre esta historia y los textos que vienen antes y después? Ok, en el texto anterior, las cosas eternas, las del reino de Dios, son más importantes que las cosas materiales, las del mundo. En este texto, exactamente nos dice y nos invita a que permanezcamos diligentes y preparados 24 horas al día, 7 días a la semana, pendientes de su llegada, en el que está después, cuestiona a la multitud diciéndolos que si saben interpretar la naturaleza, deberían también saber interpretar las señales y enseñanzas que Él está presentando. Entonces hay que estar atentos. La relación entonces que hay en este texto, en estos 3 textos, es que en el primero Jesús está enseñando el valor del reino de Dios, que es la vida eterna. Después nos indica la necesidad de prepararnos y de cómo Él se manifiesta. Bueno, sigamos con las preguntas. ¿Cuáles son las palabras claves en esta historia? Hay varias palabras claves. Vamos a decir algunas. Una palabra que para mí es muy importante
porque me parece que afecta a todas las demás, es manténganse. Y la segunda es listos, manténganse listos. También habla de siervos y los invita a ser diligentes, preparados y a tener confianza. Bueno, continuamos con la parte de entender. En esta parte vamos a mirar cuál es el mensaje que se desea comunicar a los oyentes originales. Vamos también a formular preguntas y la primera parte es ¿cuáles preguntas se nos ocurre hacerle a este texto? A mí se me ocurre una. ¿Qué significa mantenerse listos con la ropa bien ajustada? Bueno, otra. ¿De cuál señor está diciendo que se ajustará la ropa? Hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. ¿De quién están hablando? También me surge la pregunta, ¿por qué el Señor no le responde directamente la pregunta a Pedro? Y otra, ¿por qué se refiere a los siervos infieles con el calificativo de incrédulos? Tal vez haya más preguntas. Pueden ustedes mismos formular las propias preguntas que se les vayan viniendo a la cabeza. Vamos entonces a ponernos en el lugar de estas personas y a mirar por qué dicen lo que dicen, cuáles son las motivaciones que tienen y qué situaciones están viviendo. ¿De cuáles personas? De las personas que participan en este texto. Entonces, por ejemplo, Jesús y los apóstoles, pues que son los que participan acá en esta escena. Jesús, cuando enseñaba, utilizaba parábolas con frecuencia. Estas parábolas le ayudaban a conservar el mensaje en el tiempo, pues si mucho tiempo después la gente podía reflexionar acerca de estas enseñanzas, recordando todos los detalles, o al menos los más importantes. Y a la vez, esas mismas parábolas le permitían a Jesús continuar instruyendo a sus discípulos en privado, al explicarles el significado de estas mismas parábolas, cuando ellos estuvieran solos, como un grupo pequeño. Bueno, poniéndonos en el lugar de los discípulos, podemos decir que aunque ellos llevaban bastante tiempo acompañando y recibiendo las enseñanzas de Jesús, vieron sus milagros y hasta hicieron milagros en su nombre, habían desconcierto en sus vidas, a falta de el entendimiento que ellos aún pues no alcanzaban a tener. Esto lo muestra la pregunta de Pedro. Definitivamente ellos todavía no estaban 100% listos, y yo creo que poniéndonos en el lugar de ellos es entendible, porque pues para nosotros hoy ya tenemos la historia, pero ellos apenas la estaban viviendo, y aunque era una promesa, pues era un poquito como pues majestuoso y maravilloso todo lo que estaban viviendo. Entonces todavía habían cosas que ellos no lograban como entender. Bueno, sigamos entonces intentando responder esas preguntas con base en ese mismo texto. La primera pregunta, ¿qué significa mantenerse listos con la ropa bien ajustada? La traducción literal es tengan sus lomos ceñidos. Esa misma palabra se la dijo Dios a Moisés y a Aarón en el libro de Éxodo, cuando estableció la Pascua, y se refiere a estar alertas, vigilantes y listos a moverse en la dirección que los lleve el Señor. Adicionalmente ellos usaban túnicas, entonces pues no podían salir corriendo. Es una expresión que les está queriendo decir que por favor estén alertas, estén listos por si les toca salir ya corriendo. Cuando el Señor instituyó la Pascua, en Éxodo, estamos hablando de 12, de 14, 16 versículos, pero leamos solo el versículo 11. Dice, después de haberles dado todas unas instrucciones acerca de cómo preparar el cordero de Pascua, les dice, comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, que en la versión Reina Valera, que es la que tiene una traducción más literal en esta frase, dice, tengan sus lomos ceñidos. La misma frase que nosotros vemos en este texto de Lucas, la Reina Valera dice, tengan sus lomos ceñidos, con las sandalias puestas, con la vara en la mano, y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Entonces sí, invitaba a estar siempre alertas y pendientes de para dónde los iba a mandar el Señor en sus planes.
Bueno, la siguiente pregunta, ¿de cuál señor está diciendo que se ajustará la ropa? Hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Pues no era probable en ese tiempo y tampoco lo sería hoy, tampoco lo es hoy, que un señor, que un patrón, que un jefe se ponga a servir a sus siervos o a sus empleados. Eso es algo contracultural, eso atenta contra el orgullo de los que tienen una posición de poder o de autoridad. Nosotros que tenemos hoy la escritura completa, como lo acabó de decir mi esposa, podemos deducir más fácilmente que se refiere a él mismo. Y esto concuerda perfectamente con su propia afirmación de que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Al igual que también concuerda perfecto con sus acciones. El jueves previo al arresto de Jesús, en la Santa Cena, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él mismo le sirvió a los apóstoles. Sigamos con las preguntas entonces. ¿Por qué el Señor no responde directamente la pregunta de Pedro? Al Señor, más que interesarle darle respuestas cortas que simplemente despejaran una duda, le interesaba capitalizar cualquier oportunidad, todas las oportunidades, para instruir primeramente a sus discípulos y después a la multitud. No se quedó con un simple, eso es para ustedes, sino que además les enseñó la responsabilidad que eso implicaba. Otra pregunta que podemos hacernos es, por ejemplo, ¿por qué se refiere a los siervos con el calificativo de incrédulos? Bueno, el siervo infiel es el que no respeta, el que no obedece y el que no honra a su Señor. En las palabras representa a un no creyente en este texto, porque el que realmente cree es fiel y cumple sus mandamientos en él, porque sabe que estar preparado que estar preparado implica no estar separado de su Señor, y así da frutos. Recordemos a Juan 15 que nos dice: porque separados de mí nada puedes hacer. Esto nos recuerda que las personas que creen en el Señor están aferradas a Dios y son fieles a su palabra y a su voluntad. ¿Y cuál es la idea principal de este texto? La idea principal de este texto es que debemos mantenernos como siervos diligentes, preparados y alertas, esperando la venida del Señor, porque Él llegará en el momento menos esperado. Nadie sabe el día ni la hora. Y aquí dice que llegará en la noche, pues es una idea de que en cualquier momento, que hay que estar vigilante, no nos puede encontrar dormidos. No nos puede encontrar con la guardia baja. Terminando esta parte de observar y ahorita de entender, entonces vamos a poner en práctica, vamos a mirar lo que hemos aprendido en pasos concretos para andar en rectitud. También con la guía de preguntas. La primera pregunta: ¿de qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Para poder estar preparados para la venida del Señor, como nos lo invita este texto, es necesario tener una vida en oración y santidad. Yo creo que es la única manera. Lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo o con el prójimo? Bueno, lo primero es reconocer la necesidad de estar alerta para no ceder ante las tentaciones que se nos presentan permanentemente. Pero también implica reconocer la necesidad de vivir la iglesia. El mandamiento constante de los unos a los otros: enséñense unos a otros, corríjanse unos a otros, anímense, exhórtense, oren unos con otros y unos por otros. Vivir en obediencia a Cristo nos implica ser parte de una iglesia. Y vivir la iglesia. Y vivir la iglesia. ¿Cuáles verdades nuevas has encontrado en este texto? A ver, yo les digo una que para mí fue muy impactante, y es que ser desobediente a la palabra del Señor, a los mandamientos del Señor, a sus preceptos, es una muestra de incredulidad. Yo les voy a decir otra. Estar preparados implica estar unidos a Cristo en arrepentimiento y fe, y unidos a su iglesia.
Eso es estar preparados, porque nunca vamos a estar santos sino en su presencia. Entonces, mientras tanto, necesitamos ir en la santificación progresiva, paso a paso, ir siendo transformados. Otra pregunta. ¿Cuáles acciones deberías comenzar a poner en práctica? Este texto nos llama a mantenernos listos, diligentes, preparados, sirviendo y confiando en el Señor. Y la única forma como podemos hacerlo es en nuestra relación personal con Dios, con constante arrepentimiento y fe. Sí, definitivamente. Otra pregunta, la última pregunta que nos menciona la guía. ¿Descubriste algo por lo que quisieras agradecer a Dios? Su amor y rescate a pesar de mi infidelidad. A veces no estamos listos, pero Él vuelve y nos llama, y hasta aquí nos ha dado varios tiempos, como varias oportunidades para estar listos. Así que estemos listos. Y Él siempre sigue derramando su gracia en medio de nosotros. Recordemos que gracia es ese regalo no merecido que Él siempre nos da. No lo merecemos, pero Él nos lo da. Bueno, vamos a orar con el acróstico CASA, C de confesión, A de adoración, S de súplica y A de agradecimiento, con lo que hemos visto en este texto. Oremos entonces. Papá, en este momento queremos rendirnos a ti, Señor. Y yo quiero iniciar, Señor, confesando que, Señor, nos descuidamos y no nos preparamos para tu venida, y por eso quiero pedirte perdón. Perdóname, Señor, porque no me preparo como debería prepararme para tu venida, como el siervo fiel que nos presenta esta parábola. También, Señor, por nuestra infidelidad que se manifiesta en nuestra desobediencia a tu palabra. Ay, Señor, es tan difícil ser obedientes a tu palabra. Y no es que tu palabra sea una carga pesada. De hecho, tu mismo Hijo nos enseñó que llevemos su carga, que es una carga ligera, y así no tendremos que llevar nuestra carga pesada. Pero llevar la carga ligera de Jesús es muy pesado para nosotros. Te pido perdón, Señor, por esa infidelidad. Te adoramos, Señor, porque tú cumpliste tu promesa de venir a salvarnos, y, señores, confiamos en tu próxima venida, Señor. Te adoramos porque a pesar de nuestros pecados, tú nos traes tu reino, y tu reino es un reino presente entre nosotros, Señor. Te adoramos por tu Espíritu Santo, que es quien nos mueve a obedecerte y a servirte. Padre, también queremos suplicarte, Señor, pidiéndote que cambies nuestro corazón. Te suplicamos que hagas eso, que transformes estos corazones de piedra, Señor, en corazones de carne, en corazones sensibles a tu palabra. Que seas tú transformándonos, Señor, en esos siervos fieles, en esos siervos de servicio que estamos preparados y pendientes de tu llegada, Padre. Te lo pedimos, porque solamente lo podemos hacer contigo, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, que ya hizo todo lo necesario. Señor, y agradecemos por tu palabra, que es fiel y es verdadera, y nos permite conocer tu voluntad, y nos prepara, Señor, para cumplirla. Te agradecemos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que nos enseña que es tu palabra, obedeciendo tu palabra, cómo podemos acercarnos a ti, y que dio su vida para nuestra salvación. Gracias, sí, Padre. Hacemos esta oración en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los invitamos a continuar con nosotros el próximo lunes a las 7:30 de la noche, también los viernes, y el miércoles en vivo a las 7:15. Bueno, este fin de semana también continúen con el acercamiento devocional en Lucas, de acuerdo a la guía de preguntas y respuestas. El Señor les bendiga. Chao.
quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo.